gracias, Jesús, porque si hoy estamos en este lugar fue porque en el amor tan grande que el Padre tuvo por cada uno de nosotros, nos amó primero. No estamos acá por méritos personales, no estamos acá porque alguno lo mereciera. Dios no se sacó la lotería con ninguno de nosotros. En su amor maravilloso, Él nos ha amado, Él nos ha perdonado, Él nos ha recibido, Él nos ha llamado hijos. Gracias, Señor, porque vos nos considerás tus hijos. Podés levantar tus manos ahí y decirle: Señor, gracias porque vos me considerás tu hijo, porque vos sos mi Padre. Gracias porque hoy podemos adorarte y decirte: Señor, vos sos nuestro papá. Disfrutamos de estar en tu presencia, disfrutamos de estar en tu casa, disfrutamos de decirte que Dios sos grande, pero también disfrutamos de decir: vos sos nuestro papá amoroso, vos nos amás. Señor, gracias por este tiempo en el que podemos adorarte con libertad. Podemos decirte todo lo que queremos decirte y lo podemos hacer con libertad. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. Puede tomar su asiento. Ante tanto día nublado, decidí ponerle color al día. Damos gracias a Dios. El pastor Horacio, como la mayoría sabrá, ha viajado durante esta semana. Hoy estuve en contacto con él hasta en Córdoba. Está en el lugar donde con mi esposa nos formamos en el área ministerial. Está allí en Córdoba capital, en una escuela de misiones, plantación de iglesia y formación de pastores. Y hace unos 5 años le conocimos a él ahí. Nosotros estábamos estudiando, él fue a dar una clase, a dar una materia específica y esperemos que esta vez le salga bien. En esa ocasión vinimos nosotros hace 5 años, así por el 2010, vinimos junto con mi esposa a hacer unas prácticas aquí en Neuquén y siempre supimos en el fondo de que en algún momento volveríamos. No pensamos que íbamos a volver a los 6 meses y mucho menos pensamos que nos íbamos a quedar a vivir aquí, ¿no? Y de hecho hoy tenemos 2 neuquinos viviendo más con nosotros, uno de 3 años y una de 5 meses, y no entendimos los planes de Dios en su momento, pero hoy estamos más que agradecidos porque confiamos de que Él tenía un plan supremo, un plan más alto, y para nosotros es una bendición. Amamos esta ciudad, amamos esta provincia, amamos a la gente que nos ha permitido y que nos ha recibido. Allí cuando estábamos estudiando conocimos al pastor Horacio y él nos invitó y aquí estamos. Cuando me comuniqué con él, me pidió y dijo que decirle a la iglesia que estén orando por él y por más de 40 alumnos que en este momento están tomando clases con él. Hay chicos de distintas partes del país, algunos de afuera del país, y cada uno con el deseo de servir y honrar a Dios por sobre todas las cosas. Está viviendo cosas muy lindas. Entonces me dijo, agradecerle a la iglesia que esté orando, así que le transmito la carga para que usted esté orando por su pastor. No me quiero olvidar de que el próximo sábado, a partir de las 9 horas, aquí se va a estar realizando el retiro, el nivel 2, retiro para todos los que ya hicieron el nivel 1. Las inscripciones está Rodrigo Bajito, que anda por allí. Está anotando para el retiro. Si todavía no se anotó y quiere hacerlo, puede hacerlo. Por favor, hágalo con tiempo porque necesitamos ver el tema de los gastos y las compras para ese día. Así que por favor, hágalo con tiempo. Y recuerde que este domingo tenemos bautismo, ¿no? A las 19 horas, nuestra reunión, nuestro culto general, tendremos bautismo, así que va a ser bueno que pueda estar, venga temprano. Siempre por lo general cuando tenemos bautismo viene mucha gente a ver al que se bautiza, viene a acompañar a aquel que va a tomar esa decisión. Hay una lista importante de gente que se ha anotado y quiere los primeros lugares, quiere venir aquí adelante, venga temprano porque creemos de que va a haber muchas personas que van a venir. Y oremos también para que en ese día también la palabra pueda ser plantada en aquellos que vienen por primera vez. Hay mucha gente que saben que lo ve como un espectáculo lindo, ver meter a otro en una pileta, acompañan al que se bautiza, no saben mucho lo que sucede, pero es un buen momento para hablar de la palabra de Dios y que el mensaje quede en sus corazones. Así que recuerde, este domingo, el sábado el retiro, el domingo bautismo. ¿Tiene su Biblia? Quiero invitarle a abrir la misma o la aplicación. Hoy en día hay que decir las 2 versiones. Si tiene la Biblia o tiene la aplicación, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6.
Y ahora ya no podemos descubrir quién está mirando la Biblia, quién está whatsappeando. Suponemos que está leyendo la Biblia, ¿no? Esas Biblias que vienen con emoticones no las entiendo todavía. Lucas capítulo 6, desde el versículo 12 en adelante. Quiero hablarles un poquito acerca de la persona más maravillosa que caminó sobre la tierra, acerca del mismo Dios hecho hombre, de Jesucristo, y cuál fue el método, la estrategia que Él utilizó para alcanzar a las multitudes. Fue tan efectivo lo que hizo Jesús con su predicación, con su enseñanza, que pasaron más de 2000 años y millones y millones de personas han logrado escuchar ese mensaje poderoso, aunque no hayan sido testigos presenciales de lo que hizo Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Fue tan poderoso su obrar y su caminar en medio de nosotros en la tierra que han pasado las generaciones, han pasado gobiernos, reyes, imperios, se han levantado imperios, han caído, ha habido persecución, ha habido naciones que se han levantado, reyes que se levantaron en contra del cristianismo, pero hasta el día de hoy podemos permanecer fieles en la enseñanza de alguien que caminó y que sus características cuando caminó entre las multitudes no lo hacían diferente, al menos de que todo lo que él hacía a su mano, todo lo que veía en su mano, marcaba una distancia muy grande con el resto, y la santidad con la cual él vivía como Dios, como hijo de Dios, como todopoderoso, hacía que la gente se acercara, que la gente quisiera conocer a Jesús. Y Jesús se rodeó de gente muy simple, muy sencilla. Y Él nos enseña a través de su palabra. Quiero, en este texto de Lucas 6, vamos a ver algunas características de estas personas que rodeaban a Jesús. Jesús tuvo, como aprendimos el fin de semana, un objetivo claro. Cuando Él vino a la tierra no vino a ver qué pasaba, no vino a ver qué pintaba, si estaba bueno, si estaba feo, si estaba mal, si lo que iba a suceder en la tierra, si prendía el evangelio, y si no, se volvía, no pasaba nada, total era eterno. Él no vino a perder el tiempo, Él tenía un objetivo claro y de hecho que lo cumplió. Su objetivo era salvar al mundo, separarse un pueblo para sí mismo y edificar una iglesia que permaneciera por los siglos. Y cuando Él vino con ese objetivo. Y parece totalmente contradictorio, pero no se enfocó en multitudes, aunque las tuvo y aunque lo siguieron, y desde que Él salta a la popularidad hasta que muere, las multitudes estuvieron alrededor de Jesús. Sin embargo, este pasaje de Lucas 6 habla del momento en el que Jesús escoge a las personas que van a estar a su alrededor. Y durante este miércoles y el próximo miércoles vamos a estar viendo lo que es un plan, o cuál fue el plan de Jesús para alcanzar a las multitudes. Cada uno de nosotros nos consideramos no solamente sus discípulos, sino sus hijos, nos consideramos sus amigos, nos consideramos aquellos que estamos a su lado, aquellos que gozamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero está bueno simplemente ser hijo de Dios, pero no sé ustedes, pero yo quiero mucho más que eso. Está bueno que podamos vivir y disfrutar de un Dios maravilloso y de un Jesucristo que es mi Salvador. Pero nos damos cuenta de que hay una sociedad entera que está esperando conocer a Jesucristo como lo conocemos nosotros. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros formemos parte de ese grupo, de ese diseño maravilloso que Dios ha trazado. Es la voluntad perfecta que Él tiene para que cada uno de nosotros podamos ser parte de esa gran familia de Dios y otros puedan llegar a conocerles. El objetivo de Jesús sigue siendo el mismo, que cada uno de nosotros podamos alcanzar a otros para Él. Ese cartel que tiene ahí no es simplemente una decoración, no sabíamos qué ponerle, íbamos a poner una propaganda, una pintura, después no la pusimos nada. Dijimos, no, es el objetivo porque sigue siendo el corazón de Dios. Y sigue estando en el corazón de Dios la carga por aquel que se está perdiendo. Entonces, si Jesús, el maestro por excelencia, el que nunca se equivocó, el que nunca falló, el que fue el perfecto, tuvo su estrategia, y vaya que fue efectiva, es la manera en la que nosotros debemos adoptar y es la forma que debemos adoptar para lograr ese objetivo, que es que otro más pueda llegar a conocerle. Y sabe que Jesús se enfocó primeramente en unos pocos. El primer paso para lograr ser alguien que alcance a otros es enfocarnos en unos pocos. No es cuestión de amontonar, decir, no quiero mucho, no, somos muchos, pero fíjense que Jesús llama, allí la Biblia dice en Lucas 6, verso 12, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y al llegar la mañana,
llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Verso 14 dice: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé. Verso 15: Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Y todos sabemos que Jesús sabía absolutamente todo lo que estaba pasando. Cuando lo llama Judas, él no ignoraba todo lo que había atrás de Judas. Él no ignoraba, y cuando llamó a los que llamó, pareciera que Jesús no sabía con los que se estaba metiendo. Y pareciera que le puso mucha fe a Jesús, o no sé, vieron que quizás a nosotros nos pasa de que, y yo no sé, le pongo ficha, le pongo ganas, le pongo no sé qué, y después nos sale cualquier cosa a lo que le ponemos ficha. No sé, no sabes que hay uno que ese va a pintar bien, y después no solo que no pintó, sino que te pintó a vos y quedaste mal parado, quedaste en una situación, recomendás a alguien para trabajar y dices, no, este va a andar bien, después te hace quedar mal. No, y es como que uno dice, no, bueno, pero este sí, este no me va a defraudar, elegimos hacer algo y después no nos va bien. Jesús no se equivocó y nada de lo que él hizo lo hizo al azar. No es que él dice, bueno, a ver, voy a salir a buscar, a ver qué pinta, este anda bien, este anda mal, este no tiene pinta. Es decir, Jesús conocía todas las cosas, pero él se concentró en unos pocos. El trabajo era arduo. De hecho, fíjense que si usted lee, si en algún momento se toma el tiempo de leer todos los evangelios, va a haber multitudes permanentemente alrededor de Jesús. Pero Jesús se alejaba de las multitudes y las multitudes le seguían. Y Jesús dice, bueno, vamos al otro lado y crucemos el mar y vamos del otro lado, ¿no? 16 kilómetros y la gente los caminaba para ir alrededor de Jesús, ¿no? Todo lo contrario a lo que la gente hoy en día quiere. Hoy la gente quiere ser popular, que la gente se le acerque, que lo conozcan, que lo aplaudan, que lo reconozcan. Jesús no buscaba nada de eso. De hecho, cuando más de uno de los milagros que Jesús hizo, principalmente allí en Marcos, a uno de los que sanó ahí en el primer capítulo de Marcos, le dijo, bueno, yo te voy a sanar, pero no le digas nada a nadie, ¿no? Y estos días leía de que lo primero que hizo, está en Marcos 1, lo primero que hizo la persona que fue sanada fue y le contó a todos los demás lo que Jesús había hecho. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Jesús a partir de ese momento? Se tuvo que ir a otro lugar para que no se conociera la fama, ¿no? Y fíjense cómo de un texto podemos sacar tantas cosas, porque no hacer lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer trae sus consecuencias. Y hasta el nombre de Jesús termina afectado por no hacer lo que Jesús me dice que tengo que hacer. Repito, cuando no hacemos lo que Jesús nos dice, Él le dijo, no le digas a nadie que yo te he sanado. ¿Qué hizo este? Salió y dijo, ¿saben qué? Ese que está allá me sanó. Toda la gente se le agolpó. ¿Qué hizo Jesús? Se tuvo que ir. Y esto lo podemos aplicar a nuestro diario vivir. Cuando Jesús nos dice que hagamos algo, cuando en su palabra hay algo que tenemos que hacer, si no lo hacemos, ¿a quién terminamos afectando? Primeramente a Dios. Y terminamos afectando todo el plan de Dios para ese lugar, para esa persona, para esa familia, para esa congregación. Así que míralo al que está al lado, simplemente míralo, ya con eso va a ser suficiente. ¿Ya lo miraste? Me gusta esta parte porque los matrimonios, si vienen bien, se miran felices, si vienen más o menos, se miran como diciendo, los de novios se miran más tiempo que otros, ¿no? Pero ahora cuando lo miren, digan, haz lo que Jesús te dice, ¿no? Y ya con eso, algunos lo miran como, no es una amenaza, porque sonó, ¿viste? Hacé lo que no, ¿viste? Yo te dije, no, haz lo que Jesús te dijo, no lo que el de al lado te dice, ¿no? Dice la Biblia que Jesús juntó esas 12 personas y las tuvo al lado de ellos. Siempre me llama la atención de que nunca se mencionan las mujeres, no porque no estuvieran, sino que muchos de ellos eran casados, pero saben que la cultura judía no incorporaba a las mujeres en estos escritos. Así que Jesús sabía de que, de hecho Marcos habla de la suegra de Pedro, así que tenía familia, tenía la mujer, así que cuando Jesús llama, involucra a toda la familia. Y Jesús llama a 12 y no les dice en ningún momento, dejen a los hijos, dejen a las mujeres. Jesús llama a todo el combo, y los llama. Y no eran personas, wow, ¿no? Pero tenían algunas características que es lo que tenemos que lograr como hijos de Dios. ¿Cuántos quieren alcanzar a otros para Cristo? ¿Cuántos están orando por uno más para Cristo? ¿Y cuántos creen que en estos 40 días Dios va a hacer algo? ¿Todos están orando? Bueno, fíjese lo que Jesús hacía. Primero, antes que nada,
saber de que hay mucha gente que quiere, por eso me gustó mucho esto de la campaña Uno Más, porque hay muchos programas dentro de las iglesias o dentro de la iglesia de Jesucristo que incluye hacer una lista con 10 amigos, con 15 y empezar a orar por 20, por 30 y después te entras a frustrar porque de los 20, 19 no vinieron y te quedó uno solo. Entonces focalizamos todo nuestro esfuerzo en uno, oramos como grupo, trabajamos en esa persona y es mucho más efectivo. Por algo Jesús hizo lo que hizo. ¿O ustedes creen que Jesús no podía mantener una iglesia de 1000, de 10.000, de 20.000, ¿no? de 30.000? Si Jesús hubiera dicho, bueno, después de la primera semana de milagro, dice, voy a poner un templo y voy a empezar a cobrar y me voy a tirar la vida ahí, ¿no? Total, imagínense, la gente iba con las multitudes, iban a los pies de Jesús. ¿Cómo se hubiera corrido toda la fama de Jesús? ¿Sabes qué compró de Jerusalem Church, puso ahí, ¿no? Puso el templo de Jerusalén y compró no sé qué, y puso el templo más grande con el mejor sonido y la gente va todo alrededor de Jesús. A ver, imagínense un culto de Jesús, ¿no? Agarrando a Jesús, subiendo hacia arriba una piedra, voy a predicarles algo. Pero sin embargo no fue eso a lo que apuntó Jesús. Y miren que él podía movilizar a las masas. La gente le seguía, la gente se agolpaba para estar con él. Si Jesús hubiera querido imponer su reino, como los discípulos pensaban, con las multitudes que Jesús juntaba, podía derrocar el imperio romano y al imperio que se levantara. La gente seguía a Jesús. Sin embargo, él se concentró en unos pocos, en esos 12. Y de hecho, quizás la primera decisión fundamental que Jesús toma, la toma previa, o mejor dicho, después de haber pasado toda la noche orando. Él se pasa toda la noche y dice, con esos 12, el Padre le dice, mira, acá tenés 12 con lo que vas a transformar el mundo. Y lo más maravilloso es que Jesús no se concentró simplemente en 12 que estaban ahí, sino que Jesús se concentró en hombres y mujeres moldeables. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Hay mucha gente que cree en Dios, pero cuando alguien le dice, mira, está bueno que quieras ser cristiano, está bueno que te empiece a gustar la iglesia, está bueno que vengas, que hagas los retiros, pero vas a tener que dejar algunas cuestiones, porque eso no agrada. Ah, no, ya ahí, no, conmigo no. No me pidan nada que tenga que... Yo decir, cuando plantamos bandera y no dejamos a Dios trabajar, ponemos una distancia entre Dios y nosotros que a Dios no le permite trabajar en nuestras vidas. Y no se lo pierde Dios, me lo estoy perdiendo yo. Jesús se preocupó en buscar a 12 personas que fueran moldeables, con las que tenemos ejemplos para tirar para arriba, ¿no? Pero eran impulsivos, temperamentales, algunos susceptibles, estaban llenos de prejuicios, la gente no los veía bien, le decían que eran gente vulgar, ¿no? Los discípulos no eran personas preparadas, no eran personas reconocidas por su elocuencia. Era gente común, gente como ustedes y como yo. No es que Jesús buscó, bueno, tal, con esto sí, con esto me gano la vida, con esto voy a reventar Jerusalén. No, buscó personas que aun cuando se equivocaran, Jesús pudiera trabajar en ellos y decirle, por acá no. Y miren que, de acuerdo a los textos que podemos leer, vemos a más de un discípulo que después de haber estado 1 año, 2 años, 3 años, después de haberlo muerto, verlo visto morir y resucitar, todavía le estaban preguntando en Hechos 1, bueno, Señor, ahora sí agarramos la espada y establecemos tu reino. Así 3 años les estuvo explicando acerca del reino, de que el reino no tenía que ver necesariamente con la violencia ejercida sobre el imperio, sino que era el reino de los cielos establecido sobre la tierra. 3 años les estuvo diciendo eso. Y 3 años les estuvo diciendo que iba a ir a la cruz, iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Cuando lo vienen a buscar para eso, durante 3 años les estuvo diciendo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Salieron todos disparando. Así que aquellos que son líderes sabrán de que probablemente más de una vez les tenemos que decir lo mismo a las personas que estamos al lado. Y no nos sorprendamos si al cabo de decirle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 veces no lo entienden. Le pasó a Jesús y miren que era bueno enseñando, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre él y nosotros. Pero aun cuando le repetimos las cosas a las personas, Dios tiene un tiempo para obrar en cada uno. Así que, amados, y lo digo en tercera persona primera persona del plural. No nos frustremos, porque no se frustren, porque nos pasa a todos. A veces queremos enseñar y porque yo también formo parte de aquellos que necesitan ser corregidos, ser formados. Y a veces las cosas no salen como
o yo no termino haciendo lo que me sugirieron y a veces me equivoco, pero alguien me tiene paciencia, alguien todavía tiene paciencia en mí. Entonces depositó su paciencia en mí, así que aprendamos a ser de esos que Jesús tenía, junto a 12, que se equivocaban, que no son los mejores, porque además de un líder dirá, ahora sí, pues yo te quisiera ver a vos con la que tengo yo, o con el que tengo yo, ¿no? Esa me hace la vida de cuadritos. Y lo peor es que está todos los miércoles, ¿no? Está todos los jueves, no falta nunca. Bueno, a ver, Jesús se acostaba y me lo imagino a Jesús recostado mirándolo de reojo a Judas. Que descanses, ¿no? Que descanse, ¿no? Y Jesús se iba a orar y pasaba su tiempo con Dios y tenía uno ahí que lo había hecho renegar todo el día, ¿no? Te llevo un tecito, Jesús. Tecito me va, ¿no? Jesús lo amó a Judas y de hecho es al único que le dice amigo, y Jesús no era falso. Y no es como nosotros que, amigo, ¿no? No es como Raúl, que no digo que es falso, pero ve que Raúl a todo lo que le ve, amigo, dice Raúl. Jesús le dice a Judas, amigo, con un beso me vas a traicionar. Y Jesús no le estaba diciendo por el montón, no me acuerdo tu nombre, así que te digo amigo. No, él lo consideraba su amigo. Él se enfocó en esos 12, pero vio que eran hombres ansiosos de aprender. Veían la necesidad de aprender y estaban dispuestos a hacerlo. Y ponían todo su empeño y todo su esfuerzo en hacerlo. Como hijos de Dios necesitamos ser esas personas que estemos cerca de Jesús, pero también con la expectativa de ser moldeables. Porque esto no es solamente para aquellos que están cerca o están más lejos de un liderazgo o están en un liderazgo. Hasta el último día de nuestras vidas tenemos que tener la expectativa de aprender, de ser moldeables, de ser corregibles. A veces no nos gusta lo que nos dicen. A veces no nos gusta que nos corrijan. O levante la mano, ¿cuántos disfrutan que les digan lo que hiciste no estaba bien? Ay, a mí me encanta que lo disfruto, ¿no? Porque uno lo hace siempre con el deseo de hacer las cosas bien, ¿no? Ninguno de los que está acá dice, bueno, voy a hacer las cosas mal, a ver qué me dicen, a ver quién me dice algo. Nadie. Todos nos equivocamos. Y cuando alguien nos dice, me parece que no era por acá, ¿no? Pero la gente que Jesús buscó y que Él tuvo a su lado, aparentemente era gente, o mejor dicho, vemos a través de la palabra que fue gente moldeable. Y por supuesto, lo que Jesús nos enseña es que tenemos que lograr de que la gente sea transformada. Es decir, como líderes trabajamos muchas veces en la gente, pero si la gente no es transformada, podemos estar toda la vida tratando de exigirles, pero si la persona no es transformada, si no es llena del Espíritu, si no es llena del poder. Dijimos que 3 años y medio estuvieron al lado de Jesús. Y hubo cosas que aprendieron, y hubo cosas que no aprendieron. Y hubo algunas que recién cuando Jesús se fue, dice la Biblia que le fueron reveladas, que el Espíritu Santo tenía en ellos, pero que le fueron revelados. Entonces, no es una cuestión simplemente de querer estar cerca de Jesús, porque creo que en mayor o menor medida, cuando nos congregamos, nuestro anhelo es estar cerca de Jesús. Amén. Todos queremos estar cerca de Jesús. Ahora, cerca de Jesús debe haber habido de todo. Los fariseos estaban cerca de Jesús. Los saduceos, otra de los legalistas que habían ahí, los escribas estaban cerca de Jesús. Las multitudes estaban cerca de Jesús. El hecho de estar cerca, para nada te garantiza de que formas parte de ese círculo de aquellos que estaban con Él, que caminaban con Él, que viajaban con Él, que Jesús decía, bueno muchachos, mañana salimos para Capernaum, ¿no? Y a patear toda la noche con Jesús, ¿no? Y a las 4 de la mañana vamos, un ratito más, salgamos a las 5, ¿no? Siempre me llamó eso la atención, de que uno mira a Jesús y de ahí se fue a Galilea. No pasaba el colectivo. Muchachos, vamos a caminar, ¿no? Pero y de ahí se fue a la otra punta y se fue a Nazaret y lo vemos a Jesús trasladándose y los discípulos caminando con Él. Y el caso de la mujer samaritana es maravilloso porque habían caminado todo el día y quizás días antes y llega Jesús a Samaria y la mujer se le acerca y los discípulos, vamos a comprar mortadela, compramos un sanguchito. Y vayan ustedes. Y Jesús se acerca y ve la necesidad. ¿Jugo? Compren lo que sea, ¿no? Y Jesús se pone ahí y empiezan quizás los discípulos, che, ¿vos trajiste plata? Judas, no. Yo no traje nada, ¿no? Bueno, ¿vieron cómo hacemos nosotros cuando nos juntamos? Siempre el mismo el que no pone, siempre, bueno, no sé qué hicieron los apóstoles, pero Jesús dijo,
Mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Y después de haber caminado desesperadamente y llegar al mediodía a Samaria, él vio a esa mujer y se cree que fue la primera misionera en Samaria, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Para ellos eran unos traidores. No había diálogo entre samaritanos y judíos. Y eran una mezcla, porque ellos se habían mezclado de las tribus. La historia habla mucho del Samaria. Sin embargo, Jesús dice, bueno, si supieras quién es el que te habla, le darías de beber. Y cuando vienen los discípulos ahí con la bolsita, ¿no?, de capriolo, no sé de dónde venían con la bolsita, y han dicho, Jesús, acá está el fiambre, acá está el pancito, ¿no? Ya Jesús tenía a la mujer ahí que salió disparando a predicarle al marido, a la colección de maridos que había tenido. Y en Samaria hablando de Jesús. Y ellos pensando, pero bueno, después cuando uno lo ve dice, qué insensibles estos discípulos. Había que seguirle el ritmo a Jesús, ¿no? Ellos estaban todo el día, caminaban, predicaban, y encima Jesús llegaba y quería hacer un evento evangelístico, hasta las madrugadas sanando enfermos, ¿no? Sin embargo, fueron personas moldeables, fueron personas con las que Dios pudo trabajar, y fueron personas transformadas. Lucas y Hechos de los Apóstoles están escritos por el mismo autor, que es Lucas, precisamente, el médico. Y cuando usted lee Lucas 1 y lee Hechos 1, Hechos comienza diciendo, en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, te escribí acerca de, y es el Evangelio de Lucas. Y luego Lucas escribe también el libro de los Hechos, el primer libro, y empieza a entrelazar los datos. Y saben que, si no lo sabían, cierro paréntesis, hoy aprendí algo nuevo. Lucas y Hechos fueron escritos por el médico Lucas. Y saben que Lucas escribe muchos de estos detalles y luego habla de la maravillosa historia de los apóstoles una vez que fueron transformados, una vez que fueron moldeados y una vez que se pudo ver que habían pasado tiempo con Jesús. Recuerdan el libro de los Hechos, cuando ellos eligen a los discípulos y dicen, bueno, uno de los requisitos mayores tiene que ser haber estado con Jesús. ¿De dónde creen que Lucas lo sacó? Él lo vivió, él sabía, él estaba ahí escribiendo. Y no es que iba con una hojita anotando, sino que él estuvo relacionado con gente que pasó tiempo con Jesús y dijo, ¿sabía lo que decía Jesús? Que había que estar con él para ser discípulo. Y él lo pone y dice, wow, sí. Porque después cuando Pedro caminaba y sanaba a los enfermos, decía, la sombra sanaba. Claro, si estuvo con Jesús. Claro, si él fue moldeable. El ejemplo por excelencia es Pedro. Si hubo alguien que fue moldeable, ese fue Pedro. Pero hasta el último momento el moldeable sacó el cuchillo y dijo, a ver, voy, ¿cuánto más te lo va a llevar Jesús? Vení nomás, ¿no? Y le voló la oreja a uno, ¿no? Y Jesús dijo, pará, Pedro, ¿no hablamos esto tantas veces? 3 años y medio te dije, en algún momento me van a venir a buscar, ¿estamos? Ok, ¿no? Doble clic, dijo, la tengo re claro, dijo. Cuando vinieron a llevarse a Jesús, no, nadie te va a llevar a Jesús, a la cruz no va a ir. Así que no nos desesperemos si la gente que está a nuestro lado no entiende. Quizás muchas veces alguien trató de explicarnos algo y no lo entendimos. Y hoy nos mira desde más lejos y nos dice después de tanto tiempo, mira qué cambiado que estás. Pensar que cuando te tuve a vos de chiquito eras, ¿no? Y ahora todo un hombre, toda una mujer, ¿no? Porque Dios trabajó en nosotros. ¿Cuántos dicen? Amén. Ahora sí, miren al de al lado y díganle, tranquilo, Dios está trabajando conmigo todavía. Todavía no terminó su obra en mí, decirle. Me faltan algunas. El segundo principio para alcanzar las multitudes es que Jesús se brindó constantemente a la gente que estaba alrededor de él. No es simplemente que formó, que moldeó, que trabajó, que estuvo en el proceso de transformación, sino que él se brindó todo el tiempo. Les permitió disfrutar de la vida privada de Jesús. Imagínense lo maravilloso que es sentarse cerca de alguien a quien admiras con todo tu corazón, ¿no? No sé si lo podemos comparar con alguien aquí en la tierra, ¿no? Pero todos hemos visto a algún conocido. Tenemos algunos que se sacan fotos con el que va pasando, ¿no? Al frente y, mira, ¿no? Y todos le ponen me gusta. Imagínense estar con Jesús y que Él te permita, che, vamos a comer, ¿no? ¿No? Dice la Biblia que Juan dormía recostado sobre el pecho de Jesús. ¡Wow! Imagínense dormir abrazado a Jesús, ¿no? Ir con Jesús es maravilloso, ¿no? Ver, así como a nosotros nos gusta, ¿sabes a quién vi? Vi a fulano y es alto, es bajito, ¿no?
No sabés, es lindo, es feo. Yo vi a este, yo vi a aquel. Por un instante podemos imaginar lo que significaba estar ahí con Jesús, en la intimidad con Jesús, ¿no? Saber todo lo que hacía Jesús, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué chiste podían hacer delante de Jesús y qué chiste no podían hacer delante de Jesús. Si bien él lo sabía todo, pero imagínense esas charlas a la noche, pleno desierto de Galilea, ¿no? Todos amontonados por el frío, Jesús durmiendo abajo de un árbol. Y algunos contaban, che, ¿y tu papá hizo todo esto? Yo estuve en el principio. ¡Wow! ¿No? Jesús contándole Génesis. Es tremendo. Pero decime la verdad. ¿Hubo dinosaurio? ¿No hubo? ¿Tenés tiempo? Toda la noche, ¿no? Y Jesús hablando. ¡Wow! ¿Sabés qué? Y hablame algo de Moisés. Un amigo. No. De Abraham. Caminamos juntos. Es decir, imagínense si había cosas para compartir con Jesús. Y Jesús dice, bueno, voy a enseñarles, les voy a lavar los pies. ¡Wow! Debe haber sido tremendo. Pero ellos conocían a un Jesús íntimo. Lo conocían a Jesús comiendo, roncando, a Jesús yendo al baño, porque gente cree que era Dios y no iba al baño, entonces era Jesús. No, Dios no va al baño, no. Él era un hombre. Jesús vino como hombre y ellos disfrutaban, no digo que disfrutaban de que Jesús fuera al baño, pero decían, a ver, Dios mismo está con nosotros. Y espérenme muchachos, ya voy, ¿no? Qué maravilloso Jesús, ¿no? Ellos disfrutaban de cada aspecto de la vida de Jesús. ¿Y cuántos darían por haber estado 5 segundos al lado de Jesús, ¿no? Y Él les permitió caminar al lado de Él. Ellos caminaban y veían a Jesús haciendo absolutamente todo. De hecho, creo que fue la enseñanza más gloriosa el hecho de haber estado con Jesús, de ver cómo hablaba con la gente, cómo trataba, qué es lo que decía, qué es lo que no hacía. Y Jesús, hora tras hora, les permitió a ellos ir adquiriendo esa esencia de Dios mismo caminando entre ellos. Es maravilloso tener ahí, ¿no? Toda la fuente de respuesta, la fuente de sabiduría. Es tremendo. Y toda esa formación que ellos tuvieron debe haber sido algo que nunca se habrán cansado de mirarlo a Jesús haciendo algo. Porque encima nunca hacía lo mismo. Porque llegaban a una situación y Jesús decía, wow. ¿Y le tenemos que pagar impuestos? Y tiraba una frase ahí. Y tenemos que hacer esto. Y hay que apedrearla. Y hay que hacer esto. Y Jesús, wow. Y los apóstoles, wow. El mayor aprendizaje que ellos tuvieron, lo tuvieron estando a solas con Jesús. Porque muchas de estas cosas que nosotros tenemos en la Escritura hoy, que tenemos en nuestras Biblias, no tienen que ver con predicaciones públicas de Jesús, no tienen que ver con enseñanzas. Y Jesús se subió y empezó a enseñar. Hay muy pocos discursos de Jesús, pero sin embargo la mayor experiencia de los discípulos tiene que ver con ¿qué? Con el tiempo compartido con Él. Con saber qué hubiera dicho Jesús en mi lugar, qué hubiera hecho Jesús en mi lugar, cómo se hubiera comportado Jesús con la gente, con la familia, con los amigos. Por eso creemos como iglesia de que Dios se está levantando, al menos en nuestra congregación, que es de la que puedo hablar, hombres y mujeres que están acostumbrándose a vivir con Jesús, pero ya no como el Emmanuel, el Dios con nosotros, sino con ese Espíritu Santo en nosotros, que empezamos a hacer las cosas que le agradan a Dios, que nos equivocamos. ¿Y quién les dijo que no nos íbamos a equivocar? Si ustedes leen la vida de los apóstoles en el libro de los Hechos, fueron personas transformadas, moldeadas, llenos del Espíritu Santo, pero los vemos cometiendo infinidades de errores todavía. Por consiguiente, para nosotros es exactamente lo mismo, nos equivocamos, pero cada día anhelamos haber estado más tiempo con Jesús. Celebro esto de los 40 días porque es una forma quizás muy acotada de saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, pero nos tomamos el tiempo de bendecir a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, y estamos dando palabra de Dios en nuestros hogares, y estamos orando por la paz en nuestros hogares, y estamos bendiciendo. ¿Cuántos están haciendo el devocional? ¿Cuántos van por el día 4? A ver, ya está, la mitad. Algunos van por el 2, dice, pero sobre 4 o 2, el 50% no es un buen número. Hoy cuando llegue se puede poner el día y empiece a bendecir a su esposa, a las mujeres. Tenemos el privilegio de poder conocer un poco más a Dios y pasar tiempo con Dios. No lo desaprovechemos. El reino de Dios
es tan maravilloso, pero el requisito imprescindible para ser parte del reino es conocer al Rey, pasar tiempo con el Rey. El requisito fundamental del reino es estar con el Rey. Y nosotros tenemos la posibilidad de estar con el Rey. Hoy en día vieron que la noticia es que el presidente de tal estuvo con fulano y viajó tal personaje y estuvo con el presidente de tal. Tenemos el privilegio de estar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Creador del cielo y la tierra todos los días de nuestras vidas. Saber que está conmigo cuando me levanto, cuando me enojo, cuando pataleo, cuando me gusta, cuando no me gusta, Él está al lado mío y lo disfruta. No nos perdamos de ese maravilloso privilegio de saber de que Él está a nuestro lado. Y el tercer principio que quiero compartir con ustedes es que las personas que Él eligió fueron hombres y mujeres que pagaron un precio. No solamente el hecho de ser llamado es una gran virtud, de hecho Jesús mismo lo dijo, muchos son los llamados y pocos son los elegidos, escogidos, como usted le quiera llamar. Y creo que la diferencia radica en el precio que está dispuesto a pagar aquel que es llamado. Porque llamados, ¿cuántas actividades hay en las que llamamos a una banda y siempre somos los mismos? ¿No? Y vamos a hacer tal cosa, y vamos a salir todos en patota y somos, la patota somos un par de buenos voluntarios después, ¿no? Sí, pero se comprometieron que iban a venir 30. Y después cuando son 6 o 5 y uno se tiene que ir más temprano, yo estoy hasta las, ¿no? Y yo me voy antes, o yo puedo ir más tarde. Porque la diferencia está en el que está dispuesto a pagar el precio. Y después vemos que hubo mucha gente que se acercó a Jesús. Sin embargo, Él cuando escogió a los que estaban a su lado, el único primer gran requisito fuerte que marcó sobre ellos fue que les exigió que fueran fieles a Él y que permanecieran a su lado. Cuando les enseñaba y les decía, cualquiera que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno. Así que yo los llamo. Si ustedes vienen, van a ser seguidores. ¿Recuerdan al joven rico? Al hombre rico. Llegó el Hijo Jesús. Tengo una vida ejemplar de cristiano. Ah, sí. Leo la Biblia, hago el devocional, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, hago todo. Ok. No le dijo andá, regala todo. Le dijo, ve y vende. Andá a vender todo lo que tenés. Y no le dice, y quédate sin nada. Le dice, ve, andá y vende. No le está pidiendo que se deshaga de lo que tiene. Le está diciendo, andá y vende, invertí. Y seguime. Ah, no. Seguirte una cosa, ya cuando te metes con mi bolsillo ya es otra. No. Y él se fue. ¿No? Mucha gente quiso seguir a Jesús. Recuerden que la gente, es más, hay un capítulo que tiene como título en nuestras Biblias, la gente quiere seguir a Jesús, o depende de las versiones, ¿no? Cuando Jesús empieza a dar los principios del reino, se empiezan a ir. Está todo bien, la sanidad, la comida, comimos como nunca, ¿no? Comimos peces, comimos pan después de tanto tiempo. Cuando Jesús le dice lo que cuesta seguir a Jesús, dice Reina Valera, se empieza, ¿no? Bueno, todo muy lindo con la comida, te llamo, me llamas, ¿no? Desaparecen. Y los discípulos le dicen, Jesús, nos queda poca gente en la iglesia, ¿qué hacemos? ¿No? Van a decaer los ingresos. ¿No? Judas entró a mirar para todos lados, uy, justo, no levantamos la ofrenda antes que se fuera, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? La gente se empieza a ir. ¿Y Jesús qué le dice? No se vayan, vengan, voy a empezar a predicar. No. Jesús le dice a los discípulos, muchachos, ¿se quieren ir ustedes también? Hasta que uno dice por ahí, era una broma. ¿A dónde iremos si solamente vos tenés palabras de vida eterna? Las exigencias fueron las mismas para los discípulos que para el resto, pero ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio. Y a veces la diferencia entre el llamado y el escogido está en aquel que está dispuesto a pagar el precio. Muchas veces queremos llegar a un lugar, no, pero a mí me gustaría estar ahí arriba predicando. A ver, les aseguro, y se lo digo de todo corazón, que lo que yo hago no es para nada visto mejor que lo que usted hace si está sirviendo a Dios. Dios ve absolutamente cada uno de sus hijos por igual, o usted hace diferencia con sus hijos. Hay papás que tienen hijos que son
recibidos y que son profesionales y otros que no, pero los aman por igual. Hay algunos papás que a algunos hijos les traen alegrías y otros que les traen más dolores de cabeza, pero nunca dejan de ser hijos. Y sus logros son valorados por sus padres como cualquier hijo. No, pero esto es terrible, pero no deja de ser tu hijo y lo amás como tal. Ah, pero vos no sabés lo que la chiquitita es terrible, pero no deja de ser tu hija y la amás como tal. Y es tan valedero y te alegraste tanto como padre cuando dio sus primeros pasos con uno como el otro. Y cuando se equivocaba te dolía tanto el uno como el otro. Dios no hace diferencias. Y si estás sirviendo a Dios en un área específica de la congregación, Dios se siente mucho más feliz que a lo mejor alguien que se puede parar acá o allá arriba con un micrófono. No, para mí me gustaría el micrófono, pues. El micrófono es para que se escuche simplemente, ¿no? De hecho, el maestro por excelente ni siquiera agarró un micrófono en su vida y fue el mejor de todos. Sin embargo, hoy en día hay cada uno que agarra un micrófono, ¿no? Y no por eso significa que sea el mejor o sea mayor o sea el... No, pero ese está... Lo mío es micrófono. Qué simple que... ¿no? Si supieras que es simplemente poder pararte y comunicar algo que Dios puso en mi vida para gloria y honra de Él. Y que si a alguien el Espíritu Santo le hable, la gloria y la honra seguirá siendo de Él. Y cuando alguien nos ministra con una alabanza y alguien llora, Dios nos libre de creernos que todo pasa simplemente por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Somos lo que somos por Él. Lo que tenemos, como dice una canción, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su lástima. Y no es más importante aquel que está arriba o el que está abajo o el que filma o el que canta. No, pero yo lo único que hago es levantar lo que Dios te haya puesto para hacer, hacerlo con gozo, con alegría, que estás pagando el precio de servirlo. Y es la diferencia entre el escogido y el llamado, porque quizás a muchos de los llamados le dijeron, ¿podés estar el miércoles? Ah, no. No, los miércoles hay poca gente, yo quiero estar los domingos. O le pidieron que esté, no, pues yo no voy porque la diferencia la hace el hecho de ser obedientes, fieles. Jesús le dijo lo mismo a los discípulos que lo que le dijo a la gente. Pero ellos fueron fieles, ellos pagaron el precio. Y por supuesto, entendieron de que iban a recibir la instrucción de Jesús. Y hay veces que vas a tener ganas de recibir instrucción y hay veces que no tenés ganas. Y hay veces que decís, bueno, ¿para qué voy a estar? Hoy hablaba con alguien y le decía, obviamente que más de una vez tu cuerpo te habrá dicho, no vaya, quédate, está piola. ¿Tiene algo de malo? Y no. Y si estás cansado y tuviste un día complicado y te duele todo, mejor me quedo en casita. ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Pero nunca te olvides que somos espíritu. Y como espíritu que somos necesitamos estar conectados con Dios. Porque Dios es espíritu. Y necesitas estar en un lugar donde se adora a Dios y tu espíritu sientes que una inyección de ánimo, de fuerzas. ¿Cuántos han venido alguna vez con una carga y hubo una palabra que cambió sus vidas? Hubo una canción que hubo un acorde, ni siquiera hubo necesidad de cantar algo y Dios dijo, de eso se trata, somos espíritu y como espíritu necesitamos estar cerca de Él. Lo último es que Dios buscó gente que obedeciera de manera incondicional. Te guste o no te guste lo que estés haciendo, Dios busca gente que le obedezca de manera incondicional. Me gusta, pero eso es muy nuestro. Y así nos va a veces por los peros, ¿no? Cuenten conmigo, pero, ¿no? Yo voy a ir, pero, ¿no? Siempre, y hasta como que estamos esperando el pero, ¿no? Sí, nos juntamos el sábado, ¿no? Sí, el sábado estamos. Pero, sí, ya. ¿No? Nos juntamos el domingo hay que estar a las 6. A las 6. Pero hasta que, ¿no? Jesús dijo, a ver, necesito 12 personas que puedan obedecer de manera incondicional. Lo peor que nos puede pasar es creer que Jesús no nos entiende. Él sabía perfectamente que las responsabilidades que cada uno tenía. Imagínense si Jesús sabía lo que les pasaba a los discípulos o no sabía. Si antes que abrieran su boca, Él ya sabía lo que les iban a decir. Pero Él les dijo, necesito hombres y mujeres que sean incondicionales
Y si queremos agradar a Dios y queremos que otros puedan llegar a conocer a Dios, Dios tiene que ver en nosotros nuestra incondicionalidad a la hora de servirle, a la hora de vivir una vida cristiana, a la hora de obedecerle. Si sabes que Dios te dice que no, es no. Si sabes que Dios dice que sí, es sí. Te guste o no te guste, es lo que Dios dice, es lo que su palabra nos enseña. ¿Cuántos están dispuestos a ser incondicionales para Dios? Y acá es como que la mitad levantó la mano. Porque a veces Dios te habla a través de tu líder, a veces Dios te habla a través de tu pastor. La obediencia no es algo que, bueno, yo obedezco a Dios pero no a mi líder. Yo obedezco, no, yo con Dios todo bien. El problema es con la gente que hay un principio, ¿no?, de autoridad delegada, de que si no aprendes a obedecer al que tenés al lado, no vas a poder aprender, mucho menos obedecer al que está arriba, al que está a tu costado, al que está más arriba, al que está... Las grandes personas, hombres y mujeres que hoy en día quizás están posicionados o reconocidos con algún ministerio, siempre vemos a veces la punta del iceberg y nunca los vemos desde sus principios, desde su origen, de lo que les costó, del precio que tuvieron que pagar. Siempre vemos el logro, vemos el resultado, vemos la conclusión, ¿no? Pero pocas veces nos detenemos a ver cómo llegó esa persona a hacer lo que tenía que hacer. Y cuando uno le pregunta, che, pero ¿cómo hiciste vos para? Y nosotros empezamos de abajo y yo tuve que hacer esto, tuve que hacer aquello, me costó esto, me tenía que levantar temprano, me tenía que acostar más tarde para leer, para hacer esto, ¿no? Es decir, a mí me gustaría saber tanto de la Biblia y cuánto tiempo dedicas. No, el devocional. ¿Y qué te pensás? ¿Que vas a ir y con una transfusión te va a entrar todo el Deuteronomio? O Gálatas. No, pues esos libros no son muy aburridos. A mí me gusta más la acción, ¿no? Quédate, mira una peli, ¿no? Pero es como que yo quiero saber de la Biblia, ¿no? Quiero que Dios me use, pero Dios necesita de nuestra incondicionalidad a la hora de acercarnos a Él. ¿Cuántos quieren que Dios les use? Bueno, Dios te está esperando. Dios es el más interesado en querer usarnos. Todos queremos ganar uno más para Cristo, o deberíamos querer. Y Dios se compromete a ayudarnos, pero Él está buscando gente que pase tiempo con Él, gente que anhele ser moldeada en las manos de Jesús. No que siga siendo, no, hace 10 años que ve a la iglesia, pero sigue siendo el mismo boca sucia hace 10 años que ahora. ¿Qué cambió? Nada. Entonces, ni siquiera se permitió ser moldeado por Dios. No, pero a mí cuando me sale el viejo hombre, y después, pero Dios me tiene que usar, pero yo me sé toda la Biblia, lo escuchás hablar un ratito y te das cuenta que o Dios no ha trabajado o lo disimula muy bien la persona, todo lo que Dios está haciendo. No, pero yo, me van a conocer, mano larga como soy. Y Dios, no, pero acá en la iglesia soy el más copado. Afuera, bueno, afuera. Dios quiere que aprendamos a ser obedientes a Él en todo lugar donde estemos. Cuando Jesús se fue, dejó el Espíritu Santo con ellos. Y ellos seguían muriendo por sus convicciones. De los discípulos, solamente uno terminó con una muerte después de largos días. Los otros 10, porque Judas se ahorcó, murieron todos sufriendo a causa del Evangelio. A todos los otros 10 murieron a causa de la persecución. Las muertes de los demás discípulos, de los 10, fueron totalmente horrendas. Pero ninguno de ellos negó la fe, ninguno de ellos negó lo que había creído. Sus convicciones eran tan firmes que ni siquiera serrucharlos al medio, meterlos en una olla con agua hirviendo hasta que negaran, quemarlos con aceite. Nada pudo hacer que ellos quebrantaran la fe en el Hijo de Dios. No sé hasta dónde llegaremos algún día a defender nuestra fe. Lo que sí sabemos es que hoy en día Dios está buscando a gente que defienda su fe en su casa, en su trabajo, en su barrio, con sus amigos, con sus conocidos. Y si ellos todavía ni siquiera conocen a Dios, nuestra defensa deja mucho que desear. Si todavía tus amigos no saben que sos cristiano, o si sos cristiano y lo único que haces es avergonzar a Jesús, tu defensa deja mucho que desear. Dios nos libre y nos ayude a ser hijos de Dios, a los cuales Él pueda escoger para cosas grandes. Dios nos ayude a entender de que Él está buscando la excelencia en cada uno de nosotros. No busca gente perfecta, pero busca gente moldeable, gente con la cual Él pueda trabajar, gente que reconozca cuando se equivoca y trate de cambiarlo.
No todos, soy el primero en reconocer, tenemos todas nuestras cuestiones resueltas. Hay cosas que tenemos que trabajar, que tenemos que corregir, que todavía nos cuesta. Hay cosas que nos han dicho que tenemos que cambiar 1, 2, 3 veces y todavía nos cuesta. Pero es por su gracia y por misericordia que podemos acercarnos y Él sigue trabajando en cada uno de nosotros. Como lo hace conmigo, lo hablo en primera persona, creo que también lo hace con ustedes. Dios tiene cosas que seguir trabajando. Dios está trabajando conmigo. Ahora sí, míralo al de al lado y decirle, Dios está trabajando conmigo. Me cuesta. La verdad que me cuesta, y me cuesta mucho. Y no quiero que nadie mueva la cabeza como diciendo, sí, ya nos dimos cuenta que te cuesta, ¿no? Me cuesta porque Dios está trabajando conmigo. Pero estoy en proceso. Y creo que, como el apóstol Pablo decía, aquel que empezó la buena obra la perfeccionará en cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo, ¿no? Aquel que empezó la obra la perfecciona. Dios no es como nosotros, ni como los gobiernos de turno, ni los que pasaron. Dios no deja las obras a media. Y Dios no le pone un cartel, dice terminado, y al otro día se secan las plantas, no. O se llevan los juegos, no. Dios, cuando completa una obra, le pone un cartel, dice producto terminado, con calidad. Dios trabaja hasta que termina, pero el proceso siempre depende del producto. A ver, yo necesito ser moldeado, necesito ser una persona moldeable. Dios no te va a agarrar a palos para que entiendas que tenés que amar a alguien. Dios no te va a enseñar el perdón en un retiro. Lo vas a aprender, vas a entender el concepto, pero hasta que no perdones, ni siquiera le estás dando la oportunidad a Dios de trabajar. Quiero invitarle a ponerse de pie. Quiero que terminemos este momento orando. Y damos gracias a Dios porque allí con nuestros ojos cerrados se anima a decirle ahora esta vez a Dios, gracias porque todavía estás trabajando conmigo. Gracias porque todavía me tenés paciencia. Y hablo en primera persona porque creo que Dios me tiene mucha paciencia. Quizás más que a todos ustedes juntos. Dios me tiene mucha paciencia. Pero Señor, anhelamos como iglesia hasta el último día de nuestras vidas que trabajes en nosotros. Señor, anhelamos que hasta el último día de nuestras vidas nos consideres personas moldeables, transformables, receptivas a tu palabra. Gente que pueda no solamente aprender, sino aprender aquello que recibe. Hacer carne en nuestro interior todo lo que vos querés que aprendamos. Ansiosos de aprender, dispuestos a ser transformados. Decirle ahí, Señor, transformame. Señor, transformame, porque me cuesta, porque hay cosas que no puedo superar. Y ahí donde estás, si vos sabés que hay algo que Dios te ha marcado una y otra vez que tenés que cambiar, decirle, Señor, más que nunca hoy te pido que me ayudes a cambiar esta área, a corregirla. Una vez más la entrego a tus manos, porque quiero ser alguien que vos puedas usar para tu gloria. Señor, los discípulos no representaban en lo más mínimo el bien común en una sociedad que daba su espalda al Hijo de Dios. Sin embargo, fueron hombres que cambiaron el mundo, transformaron el mundo. Señor, si de esta generación de hombres y mujeres que están acá, vos te valés para cambiar el mundo, o al menos cambiar este barrio, cambiar esta ciudad, cambiar este país, Señor, hacelo con nosotros. Estamos dispuestos, y como aprendimos el domingo, también estamos disponibles. Hay una disposición, pero también hay una disponibilidad a honrarte y a bendecirte. Señor, queremos ser hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo contigo. Y aquí también, Señor, oramos por la disposición, pero oramos también por la disponibilidad. Señor, ponernos en disciplina para buscarte, para honrarte, para bendecirte, para declararte Dios en nuestros tiempos, en nuestro día. Necesitamos, Señor, aprender que mientras más tiempo pasemos con Jesús, más parecidos nos volvemos a vos. Mientras más tiempo invertamos en tu presencia, más gloria tuya viene sobre nuestras vidas. Más gente puede llegar a conocerte, más gente va a ver la diferencia.
Señor, que ya no tengamos ni necesidad de decir que seamos cristianos, sino que tu presencia misma en cada uno de nosotros movilice a las personas, movilice nuestro entorno. Y enséñanos también a entender que hay un precio que pagar para estar contigo. Y ese precio muchas veces duele, cuesta, nos aleja. Ese precio muchas veces no lo entendemos o no estamos dispuestos o nos parece mucho. Pero si queremos mayor gloria sobre nuestras vidas, necesitamos pagarlo. Necesitamos cambiar, corregir, modificar. Y aún como discipuladores, entender de que como vos nos tuviste paciencia, depositá esa paciencia maravillosa en nuestras vidas para aquellos que están a nuestro lado, para con aquellos que están a nuestro lado. Como orábamos en estas mañanas, Señor, que tu paz venga sobre nuestras vidas, que tu paz venga sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestras esposas, esposos, hijos, hijas, sobre nuestros padres, sobrinos, tíos, nietos, sobre nuestros conocidos, vecinos, amigos, sobre esta ciudad maravillosa. Que venga tu paz, Señor, y que venga tu paz sobre esta Argentina amada. Esta Argentina que muchas veces ha sido víctima de la división, de la violencia, del maltrato, del rechazo. Señor, nos unimos a miles de cristianos en este país que oran pidiendo paz sobre esta nación. Ahí donde está, decirle: Señor, como hijo tuyo quiero que tu paz venga sobre esta ciudad, sobre este país. Empezá a hablar palabras de paz sobre esta ciudad. Empezá a declarar palabras de paz sobre esta provincia. Empezá a declarar que retroceden los conflictos sociales, que retroceden todo aquello que nos dividen, y que el reino de los cielos es establecido en nuestro país. Tu palabra dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Señor, venga tu reino sobre este país, venga tu reino sobre esta ciudad, sobre esta provincia, sobre nuestras vidas, sobre tu familia. Señor, como hijos tuyos queremos ser aquellos que tú puedas usar para ganar a muchos, para ganar a miles. Y nuestra oración está puesta en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.